Nos acompaña el abogado Luis Eduardo Camacho González, abogado de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Luis Eduardo, ¿cómo a alguien se le detiene por una orden del país de donde salieron? Eso primero que nada es a mí lo que me llama poderosamente la atención, porque ellos salen de Estados Unidos y se le detiene en Guatemala por algo que Estados Unidos emite. Así es, mira, desde el día de ayer nosotros hemos estado analizando la situación y todo lo que ha ocurrido, primero por las grandes contradicciones Que existen. Y tú bien lo has señalado, ellos salen de Estados Unidos, país en el cual, pues incluso Estados Unidos pues lo conocía desde hace muchos años, y salen para regresar y retornar a su país, a Panamá. Salen para retornar y hacer frente a los procesos en los cuales pues estaban siendo investigados. Y eso no era un hecho que era desconocido, no, ya se habían presentado las documentaciones legales que demostraban de que ambos hermanos tenían intenciones de venir y comparecer al Estado panameño a efecto de rendir cuentas frente a los requerimientos que se tenían por los dos casos que llevan a cabo las fiscalías. Y estos dos casos, recordemos que no son casos cualquiera, son casos que fueron armados y diseñados por el expresidente Varela y el Consejo de Seguridad. Sí, uno nace de una llamada anónima, otro nace de un sobre tirado debajo de la puerta. Y lo digo porque es que todo esto quedó evidenciado cuando los llamados Varela Leaks salieron a la luz, demostraron el nivel de injerencia que el expresidente Varela tenía y que para mí todavía en la actualidad mantiene en el Ministerio Público para investigar a adversarios. Y digo mantiene porque todavía se mantiene en el Ministerio Público la licenciada Tania Sterling y la licenciada Ruth Morcillo, que son personas pues que fueron serviles a la administración de Juan Carlos Varela. Entonces, llegan a un país donde están en un trámite para regresar a Panamá, como aquí hubo la semana pasada, hubieron publicaciones donde se informaba de que ambos llegaban a Panamá. Hubo un revuelo con esto y nosotros dijimos, sí, ellos ya consignaron sus fianzas, ellos ya han notificado que van a comparecer al proceso, van a brindar las explicaciones. Nunca se negaron a hacerlo, siempre lo que sí pidieron, y así cuenta en los comunicados que ellos emitieron, nosotros queremos comparecer, pero nosotros queremos que se nos den las mismas garantías que las fiscales de Juan Carlos Varela le daban a los demás, imputados, en el caso de Jaime Lazo, en el caso en su momento del señor Baby Valderrama, del hermano de la señora Isabel Saimalo. O sea, denos el mismo trato. Claro. Pero ¿por qué a nosotros nos quieren de una vez enjuiciar? ¿Por qué a nosotros una vez nos quieren detener cuando esa misma posibilidad o ese mismo trato no se le da a otros? Entonces, luego de ellos haber logrado conseguir, después de muchos años de lucha, las garantías, pues se decidieron a venir. Y eso es un tema, mira, es un tema de cualquier persona. Cualquier persona que sabe que no tiene las garantías mínimas de un juicio justo, va a buscar la manera de obtenerla. Entonces, yo creo que es importante resaltar que en el momento en que se da la detención, ambos ya habían iniciado y habían documentaciones que lo demuestran en los expedientes de los tribunales, habían iniciado las gestiones para comparecer y para comparecer en razón del requerimiento que hacen las autoridades. Recuerda que a ambos se le han expedido fianzas que incluso ya han sido consignadas y otras están en trámite de consignación, lo cual obliga al ciudadano a comparecer ante las autoridades. Y eso es el trámite que se estaba. Pero ahora esa comparecencia pues ha sido obstaculizada producto de lo que sucedió el día de ayer. Ellos ambos son diputados suplentes del Parlacén. Así es. Guatemala no debió respetar esa condición. Mira, la debió respetar, y no solo respetar, reconocer. Yo veía ayer en la cantidad de videos que se hicieron, porque mira, cuando uno analiza esto, y ahí el ingeniero Blandón tiene mucho más experiencia que yo, cuando tú analizas
la manera en que se produce la detención, la cantidad de videos que se emiten, porque aquí documentaron desde el momento en que lo detuvieron, desde el momento en que le hicieron la requisa a sus pertenencias de forma ilegal, porque eso no se podía, desde el momento en que hablaban con sus abogados. O sea, aquí mantuvieron una cámara encendida durante todo el transcurso. Es más, parecía un reality en realidad. Entonces, cuando tú ves esto, tú puedes llegar a la conclusión de que hay saña, de que lo que se está haciendo lo está haciendo una persona sádica, de que no hay respeto al debido proceso, ni al derecho de defensa, ni a la presunción de inocencia de una persona, y de que esto se está realizando con una finalidad. Detrás de todos estos videos que se emitieron, hay una finalidad distinta. Y eso es un tema que hay que analizar. Y no se podía realizar la detención ni la revisión de sus pertenencias de la manera en que le hicieron. ¿Por qué? Ellos son diputados del Parlamento Centroamericano. Existe una certificación emitida el día de ayer por el secretario del Parlamento Centroamericano, donde hace constar que tanto Luis Enrique Martinelli como Ricardo Alberto Martinelli Linares están inscritos en los libros del Parlamento Centroamericano como diputados del Parlacén de la República de Panamá. ¿Eso qué significa? Que desde el momento en que los detuvieron, pues ellos tienen inmunidades que les reconocen tanto el tratado sede del Parlacén, que es el constitutivo, como el reglamento del Parlacén, como también la Convención de Viena sobre Derechos Diplomáticos. ¿Y por qué yo señalo esto? Porque es que tú no puedes agarrar a un diplomático y hacerle una revisión de sus pertenencias de esa manera, porque esas pertenencias de por sí están amparadas en tratados internacionales. En el caso de la detención, de la manera en que se produce, ellos no pueden impedirle a un diputado del Parlamento Centroamericano que regrese a su país. La Convención de Viena, insisto, de Relaciones Diplomáticas, en su artículo 40, establece la inviolabilidad y el deber de garantizarles todos los derechos que ellos tienen para permitirles regresar a su país. Es decir, tú no podías realizar las acciones que se dieron impidiéndole llegar a su país. Es un tema, la verdad es que es ilógico, y menos después de haber realizado una serie de trámites que se dieron aquí en Panamá, bastante rigurosos y extensos para conseguir la autorización de retorno. Entonces, todo esto sin duda llama la atención. Creo que hubo saña, y en este caso por parte de las unidades policiales de Guatemala, que son serviles, lastimosamente, a los requerimientos siempre de las autoridades americanas, porque son personas que están acostumbradas a hacer las cosas a la brava. Y cuando yo veía un comunicado donde se hablaba del respeto a las garantías fundamentales, yo no sabía si reír realmente o llorar, porque tú no puedes hablar de respeto a garantías fundamentales cuando tú veías todo lo que estaba sucediendo ayer. Primero, el simple hecho de haberle revisado su equipaje a un parlamentario y diplomático, y adicional a eso, haberle hecho un reality, porque eso era lo que estaban haciendo, documentado con saña desde el momento en que fueron detenidos hasta el momento en que lo sacaron. José. Licenciado, tengo aquí conmigo el documento que emitió ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto a este caso. Lo he leído detenidamente, lo he estudiado y le leo esta oración. Este documento es de dominio público, sé que no, así es. No me llegó por ninguna vía clandestina. Dice aquí, los cargos que se hacen anunciados en esta queja hoy son alegaciones. Y los demandados se presume son inocentes hasta y cuando se le pruebe su culpabilidad. Es decir, esta es una comunicación
de un indictment que se hizo público el día 6, ayer. Así es. Es la primera cosa que me llama la atención. Porque en Estados Unidos, para su conocimiento, hay dos tipos de llamado a procesos. Uno que se hace abierto y otro que es secreto. Se deja ir hasta cuando ellos quieran usarlo. Y entonces, en ese, que lo hacen ayer, la policía, no las autoridades judiciales guatemaltecas, tenían la información y no las autoridades judiciales, porque la policía de Guatemala tenía que actuar sobre hechos emitidos por un juez. Así es, pero... Y ellos toman decisiones, pero es que quiero darle los elementos para que usted me haga un análisis sobre la pregunta que le voy a hacer. Entonces me llama la atención, uno, que este indictment sellado se hace abierto el mismo día de ayer, cuando se está produciendo esto. Dos, me llama la atención que esto sea manejado exclusivamente por la policía. Me llama la atención que desde el principio al final todo está grabado. Y me llama la atención que ellos presentando pasaporte diplomático de la sede del Parlamento que está en Guatemala, ellos hayan procedido violando claros preceptos establecidos en la convención que se hizo en Guatemala y la convención que protege a los diplomáticos a nivel mundial. Entonces, mi conclusión es que esto fue una operación montada con un propósito político y no judicial, porque los Estados Unidos conocían de estas cosas. Y esos muchachos estaban en Estados Unidos. Así es. Entonces, me pregunto ahora cuál era el juego político de todo esto. Mire, yo tengo un análisis bastante personal en cuanto a eso. Y quiero iniciar primero trayendo parte de lo que usted señalaba en su intervención y en la consulta. Lo primero que se debe tener en cuenta es que cuando se produce la detención de los hermanos Martinelli y Linares, no existía orden. No. Era las casi 5 de la tarde del día de ayer y todavía los abogados en Guatemala no conocían las razones de la detención. No había. Eso lo emitieron después. Sí, primero los agarran y después vamos a preguntar por qué. Es. No existían razones del porqué de la detención. Y te lo puedo decir porque yo estuve en una reunión donde conversábamos con los abogados de Guatemala para efecto de poder nosotros conocer qué estaba sucediendo y de qué manera podíamos contribuir. Porque en algún momento pensamos, bueno, quizás en algún sistema se quedó registrado alguna orden de requerimiento panameño de forma que no lo eliminaron y se mantenía allí. Bueno, nosotros tenemos las constancias de que las autoridades judiciales panameñas las revocaron y de que ellos tienen la obligación de comparecer. Eso fue lo primero. Y digo lo primero porque no existe manera de poder entender que los hermanos Martinelli y Linares están siendo requeridos ahora por los Estados Unidos por una situación que Estados Unidos trató en el año 2017, que eso que ellos trataron fue lo que iniciaron y utilizaron las autoridades panameñas para dar inicio a una investigación aquí en Panamá, y que ahora que ellos han salido del territorio americano, ahora ellos quieren hacer una investigación, cuando los tenían allí. Qué coincidencia que sea Guatemala también donde se origina todo el escándalo Wackett. Bueno, y a eso iba. Recuerda que el tema de lo que sucede con el señor Wackett en su momento también fue producto de la intervención de las unidades policiales. Esto sucede cuando vivimos en países donde el Estado policial tiene una injerencia e incluso hasta autonomía en ciertas situaciones. Lo que yo he podido evidenciar, que la policía en este país es un ente prácticamente autónomo, toma sus propias decisiones, decide qué hacer, al igual que sucedía aquí en Panamá. Aquí en Panamá, el señor Rolando López decidía a quién investigar y a quién no. Él era como juez fiscal el César que hacía el arriba abajo, ese sí, ese no. Y nosotros sabemos que también, como está acreditado en los barrios de la ley, se metía en el Ministerio Público.
decidía a quién detener, a quién no. Entonces, venimos de esta situación y para retomar, nosotros a las 5 de la tarde todavía no conocíamos las razones. Y esto se da producto de que tanto aquí en la Nacional como afuera estamos reclamando, cualquier persona que sea detenida tiene, y así lo reza nuestra Constitución y lo debe rezar cualquier Constitución del mundo, tiene derecho a conocer las razones o motivos de su detención. A las 5 de la tarde, después de todo ese show que habían armado, todavía no se conocía. Y ante esa reclamación sale este documento, bastante escueto, donde la primera contradicción es cómo los Estados Unidos, después de haber tenido a los hermanos Martinelli por tantos años en su país, 4 años allá, ahora que ellos han salido, pues se recordaron que tenían que investigarlo. 2, ¿cómo los Estados Unidos pueden investigar a los hermanos Martinelli por el mismo hecho? El mismo hecho que están siendo investigados en Panamá, requeridos en Panamá, por el que ya manifestaron que van a comparecer, por el que ya, en el caso de Luis Enrique Martinelli, ya había hecho gestiones para comparecer. Entonces, aquí hay una doble investigación por un mismo hecho que también tiene que ser analizado en su momento por parte de las autoridades de Guatemala, entre eso también la violación a las garantías que ellos tienen como diputados y diplomáticos, que ya adelanté hace cuando hice la primera intervención y que no se respetaron. Para nuestra audiencia, usted debe saber que estos muchachos regresaban para responder ante la justicia panameña de los cargos que se le estaban haciendo y probar su inocencia o que la justicia probara su culpabilidad. A eso era que venían. Así es. Bien. Dicho eso, ¿usted se acuerda del caso del hijo de Wilfred Jiménez? Sí. Cuando fue detenido y que nosotros aquí pedíamos siempre, en los medios donde yo estuve, pedía que el gobierno de la República de Panamá lo asistiera. Sí. Y poco fue lo que hicieron. Una de las grandes dramas Ironía de él de fue Wilfred, ese. pues. Entonces mi pregunta ahora es, le recuerdo ese caso, porque frente a ese caso nosotros asumimos una posición. El gobierno de la República de Panamá tiene la responsabilidad en su gestión diplomática de preservar y ayudar a cualquier nacional en el extranjero. Es una responsabilidad. Así Igual que la tenía el gobierno de Varela cuando se dio el caso del señor Wacker. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Es más, la señora canciller dijo en una de sus Que ella no intervenciones iba- que ella no iba a intervenir. meterse. Y ahora yo le pregunto, aquí se han violado disposiciones Clara. claras de funcionarios diplomáticos de la República de Panamá en un escenario que es de todos conocido. La embajada de nosotros, el consulado de nosotros en Guatemala, ustedes nos han contactado para que ellos le exijan al gobierno de Guatemala el respeto. Fíjense que no estamos hablando, porque aquí la gente comienza a decir, bueno, están defendiendo, nosotros estamos defendiendo el derecho de 2 panameños que venían a rendir su comparecencia ante la justicia panameña, y los Estados Unidos emite el día 6, Ayer mismo. ayer mismo, una orden, un comunicado, porque no existía. Entonces, cuando la policía hace esta acción, lo estaba haciendo sin un documento jurídico. Me recuerda también el caso del ingeniero Marciaga, que fue en unos carnavales, detenido en Tocumen, era un sábado de carnaval, con su familia y su hijo. Dentro del avión. Sí, los bajaron del avión sin existir una orden, porque lo dio Picuiro, tuvieron que hacer la orden y se demoró horas para hacer esas cosas en abierta violación a los derechos de ese ciudadano panameño. Entonces, nosotros creyendo que el enemigo es fulano, le queremos violar los derechos a los demás. Cada vez que usted permita la violación de los derechos de panameños dentro del territorio panameño o fuera del territorio panameño, usted está actuando al margen de la ley. ¿Y ustedes cómo pueden acusar de dictadores a quienes están defendiendo el uso del derecho? Yo estoy por el criterio de que todo el mundo le rinda a la justicia, punto. Pero tampoco debemos hacer atropellando los derechos de los ciudadanos. Yo no veo ninguna razón porque la policía guatemalteca haya procedido de la forma, salvo que
fuera una decisión eminentemente política y no jurídica. Así, y hay que tener en cuenta que cuando todo esto ocurre, como usted bien lo plantea, todavía al día de hoy, y nosotros no tenemos información que demuestre lo contrario, las autoridades o los representantes de Panamá en Guatemala no han comparecido. Y no han comparecido, estoy casi seguro, porque aquí el servidor público no entiende que su función o su trabajo se realiza en nombre del Estado. Entonces, muchas personas, por el temor a qué dirá la prensa principalmente, que es el principal medio que se dedica a criticar todo lo que tiene que ver con relación a los señores Martinelli, qué dirá la prensa si yo voy allá y me presento como el representante de Panamá en Guatemala, solicito que me den información de qué está sucediendo y solicito que se le respeten los derechos, porque como usted lo dijo, es que son panameños. Claro. Y es deber del Estado panameño velar por los derechos y garantías de sus ciudadanos, lo dice la Constitución, estén dentro o fuera del país. Y en este caso, no solamente son ciudadanos panameños, sino que son diplomáticos panameños que se lo ganaron en una elección, gusta a quien le guste, sí. Y esa situación de por sí es suficiente para que el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala se hubiese apersonado sin que lo requirieran. Porque no es necesario incluso que la familia o los abogados requieran la intervención diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es que el simple hecho de que fue público, de que panameños habían sido detenidos en este país, que estos panameños son diputados del Parlamento Centroamericano, ese simple hecho es suficiente para que el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala compareciera primero a conocer qué estaba sucediendo, cuáles eran las razones que motivaban la detención, pero también para exigirle a las autoridades, oiga, es que son panameños, de por sí hay que respetarles sus derechos, pero estos señores también, porque es un hecho público y notorio, son diputados del Parlamento Centroamericano. Y si tú miras en las tomas sádicas que pasaron por las redes sociales, tú puedes ver que en el pupitre, mesa que tenían allí, donde contaban todo lo que tenían, sí. Allí habían unas credenciales que decían credencial o identificación del Parlamento Centroamericano. Eso fue lo primero que debió haber llamado a las autoridades, la atención de las unidades policiales, quienes debieron haber hecho un alto, yo pienso, y llamar a superiores, abogados para consultar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando tú tienes países donde la policía es servil, donde la policía actúa de conformidad a las reglas que ellos creen interpretar, tú te das cuenta que estás en un estado donde evidentemente las garantías y derechos siempre se van a medir de conformidad a lo que cree lo de la otra persona y sin que mediara la intervención de una autoridad judicial, porque si yo hubiese sido policía y yo veo algo así, lo primero que hago es que lo pongo a órdenes del juez y que el juez decida qué se puede hacer con su equipaje, con sus pertenencias, si él puede ser detenido o aprehendido, pero aquí todavía al día de hoy eso no ha sido resuelto. Entonces, no se puede decir, se emite un comunicado donde se habla que se le van a respetar sus garantías y derechos, porque ya se los violaste. Tú no puedes respetar lo que ya violaste. Y usted decía, ingeniero, y yo quiero retomar, o sea, ¿por qué sucede esto? Mire, me está preguntando un oyente por qué yo conozco de los indictment in seal o in seal de Estados Unidos. Bueno, yo les quiero decir que en el juicio de Noriega, cuando cogieron preso a Noriega, yo fui testigo federal antes de Estados Unidos y estuve bajo el programa de los Marshall viendo todo este tema. Yo conozco bastante bien la integridad de cómo funciona el sistema de los Estados Unidos y cómo se maneja también políticamente. Pero hay algunas cosas que a mí me preocupan. El 22 de diciembre del año 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
hace público un acuerdo que llega con Odebrecht. ¿Te acuerdas que el 22 de diciembre de 2017? Que es el documento que ellos hacen público, es el único que ellos iban a hacer público, sobre estos casos en donde ellos no entran al fondo de nada, sino simplemente que Odebrecht les explica a ellos esto es y esto es lo que ellos tienen. Así es. Y como allí se llegó a un acuerdo, en el sistema norteamericano, una vez que yo llego a acuerdo con una empresa, ese acuerdo tiene validez jurídica y como consecuencia esa empresa, como efectivamente Odebrecht sigue trabajando en Estados Unidos, como igual pasa con muchas empresas de construcción, bancos, Volkswagen, bancos nacionales, internacionales, y se acabó. De pronto viene esto alegando sobre una investigación que ellos tienen, ¿sí?, del año 2017. Así es. En la que en los expedientes que salen en el 22, esto no está ahí. No. Entonces me llama la atención ahora que utilizando una fraseología y ahora leyendo con detenimiento lo que ellos dicen, me recordó el caso de Wackett. ¿Y por qué me recordó? Con las diferencias que tiene. Aquí el embajador de los Estados Unidos dijo que los Estados Unidos tenían pruebas contundentes de que estos eran dos grandes lavadores de dinero, ¿recuerdan? Así es. La organización de lavado de dinero más grande del mundo. Y lo dijo el embajador. Y cuando a ti te meten en la lista Clinton, te meten porque ese es en la línea donde tú puedes tomar decisiones de carácter administrativo sin llevarlo al judicial. Exacto. En esta carta que hace el Departamento de Justicia, la frase que yo le estoy leyendo es la frase que justifica la acción política, no jurídica. No jurídica. Porque si yo tengo una persona en los Estados Unidos por tanto tiempo, tú me vas a decir a mí que el día que ellos se van es que yo me doy cuenta. Sí. ¿Y por qué tú no hiciste todo este proceso en los tiempos que estuvieron en Estados Unidos? O sea, todas estas preocupaciones no surgen en la mente de quienes tienen una intención política. Y mi preocupación ahora, y fíjese que Varela va a comparecer hoy, y yo he solicitado que al presidente Varela se le respeten todos sus derechos constitucionales, civiles, todo, ¿no? Y que no se juegue, como se jugó aquí, y se juega aquí, a estar haciendo condenas mediáticas. Mira lo que dice el Departamento de Justicia para cubrirse. Ellos son inocentes, que tienen que presumir que ellos son inocentes. Pero yo le pregunto a ustedes, lo que ustedes vieron en Guatemala, ¿hay una presunción de inocencia de Guatemala frente a esto? No. Ustedes ven en Guatemala un respeto al derecho internacional. No. Ellos pudieron hacerlo de miles de formas, pero lo hicieron de esa forma porque esa era la forma que políticamente... ¿Qué pasa hoy, Luis Eduardo? No solo eso, apuntando un poco lo que usted decía, recordemos que en el año 2018, producto de las investigaciones que adelantaba el Ministerio Público panameño, se solicitó la extradición de los hermanos Martinelli al gobierno de los Estados Unidos por el caso de Odebrecht. O sea, no sé cómo decirlo para que no se sientan los amigos de la embajada americana, pero hay que ser de muy poca capacidad intelectual para afirmar algo como lo que usted plantea de que no se conocían en ese momento, cuando desde el año 2018 Panamá le había mandado a ellos un requerimiento de extradición sobre la base de los cargos que se habían formulado por la investigación de Odebrecht. Y lo más interesante es que este requerimiento que se hace por parte de las autoridades panameñas nace del acuerdo suscrito con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede tener la poca decencia de señalar que esto no se conocía cuando la investigación en Panamá nace del acuerdo que ellos suscriben con la empresa, se sustenta en ella también, pero adicional a eso, desde el 2018, ellos tienen una solicitud de extradición en sus manos, tramitándose, donde se explicaba al Departamento de Estado y evidentemente al Departamento de Justicia las razones por las cuales se solicitaba su extradición en Panamá. Entonces, luego de que ellos salen a Panamá a comparecer para rendir cuentas por esto, y como usted lo dijo, demostrar, ellos siempre han señalado, vamos a demostrar nuestra inocencia, porque aquí pasa algo, ingeniero. En el gobierno anterior,
muchas personas se apersonaron al Ministerio Público y para salvar su imagen o salir bien librados de esto, como ocurrió, lo primero que hacían es que acusaban al que no se podía defender, porque no estaban aquí. Hombre. Entonces ellos fueron y dijeron, nosotros queremos comparecer para aclarar señalamientos que se han hecho, pero eso no se le daba en igualdad de condiciones. Déjeme leerle algo esto que me manda aquí el ingeniero Salazar. Usted que es abogado. Yo no soy abogado, tampoco Fernando. Dice, el doctor Everardo Bosque de León, profesor de la historia de diplomacia, decía siempre en clases, abro cita, ante cualquier discusión jurídica, usted siempre pregunte qué dice la ley. El mayor Euras Jack Smith en Colón decía, arréstela, que yo después yo dice para qué. Así es. Esa es la diferencia entre la ley. Yo lo que quiero plantearle es lo siguiente. Yo he visto mucha gente alegrándose de todas las cosas que están pasando. Yo las cosas las miro siempre con quizás la serenidad que me da la experiencia. Fíjense esto. En el expediente de Ricardo Martinelli para sola extradición, se utilizó la Embajada de Panamá para meter documentos al margen de la ley. Así es. Al margen de la ley. Y con conocimiento de los Estados Unidos se pasó ese documento. O sea, ¿hay un problema político? ¿Cuál sé? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que bajo ninguna circunstancia usted puede, como ayer nosotros dijimos aquí, nosotros creemos en que el periódico La Prensa debe tener la libertad para expresarse, pero la libertad para expresarse tiene una contraparte, que ellos lo que no pueden hacer es utilizar el periódico para estar correteando a la gente con mentiras. Cuando usted hace una mentira, yo tengo el derecho constitucional de presentar una denuncia por violación a mi honra. Eso es un derecho constitucional. Y eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión o no. Claro. En los Estados Unidos, esta ley, lea el acuerdo del 22 de diciembre del año 2017. Lea. Fue público. Lea, sí, aquí lo vimos. Lea esto que está diciendo el Departamento de Justicia y dígame si allí hay, aparte de hacer meras alegaciones, es lo mismo que pasó, ya lo hemos movido aquí, igual que pasó con el caso de Fonseca. Son meras alegaciones. No hay una causa de verdad probada. Entonces usamos las alegaciones como argumento político envuelto en argumentos jurídicos. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se hagan las investigaciones, más estos jóvenes venían a participar en el proceso. Pero que los procesos se hagan en el marco de la ley. Y esta violación permanente de la ley, que se hizo con más frecuencia en la administración pasada, pero a tambor batiente. Nosotros hemos discutido aquí con ustedes cuánta cantidad de personas fueron afectadas por investigaciones fuera de término, detenciones fuera de término, ¿cómo se llama? Auditorías forenses que no eran tales, extorsiones, chimba, combinación, triangulación entre el Consejo de Seguridad, la Procuraduría, el presidente, que era la prensa de la orquesta, los medios de comunicación que se prestaron para todas esas cosas. Todo eso ha pasado. Y hoy queremos darle un manto, ¿no?, de cobertura a eso, diciendo que se están persiguiendo los medios y que ahora viene la segunda fase. Todo el que ha sido, al que se le ha violado sus procesos, su debido proceso, o se le ha violado su garantía, tiene el derecho constitucional de presentar las quejas. Entonces, o nosotros nos enseriamos en esto, o nosotros vamos a llevar al país a una confrontación de no vamos a salir. Observe dónde estamos. Esto lo estamos discutiendo en medio de una pandemia. Sí, eso es lo peor. Estamos discutiendo en medio de la peor crisis económica y financiera de la historia nacional. ¿Así? Y estamos fomentando la fractura nacional y profundizándola. Y es que usted decía, y yo tengo el deber de hacerlo, porque al igual pues usted lo hace, uno se sienta y dice, bueno, ¿cuáles son los motivos que hay detrás de todo lo que está pasando? Y usted debe recordar de que existe, y yo lo he señalado, existen intereses extraprocesales a lo que está sucediendo en contra de, principalmente el señor Ricardo Martinelli Berrocal. Y yo lo digo porque a las finales todo lo evidencia. Nosotros podemos ver
Ricardo Martinelli Berrocal fue extraditado a Panamá en el año 2018, 11 de junio del año 2018. Cuando Ricardo Martinelli llega a Panamá, y fue un hecho público porque él así lo señaló, desisto de mis acciones, me acojo al principio de especialidad del tratado y llévenme a Panamá ya. ¿Vamos a afrontar el proceso? Vamos a afrontar el proceso. Ricardo Martinelli llega amparado en el principio de especialidad y así lo reconocen tanto notas de los Estados Unidos, autoridades de los Estados Unidos, como del gobierno panameño. Después de que Ricardo Martinelli logra demostrar su inocencia y que en el juicio se demuestra que el autor de las supuestas intervenciones era el señor Rolando López y que el Ministerio Público, en este caso la señora Kenia Porcel, se da cuenta de que este expediente iba cayendo en picada, inician gestiones para desconocer la especialidad de Martinelli. Y en este sentido, yo debo decirlo con el mayor de los respetos, yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha incumplido su deber en cuanto a la protección de las garantías de una persona. Y lo digo porque yo demostré con documentación que en extradiciones que se llevaron aquí de Panamá a Ucrania y de Panamá a España, la Cancillería panameña le solicitó a ambas naciones el respeto del principio de especialidad a 2 ciudadanos que habían extraditado a estos países. ¿Y qué decía la Cancillería panameña? Es que él fue extraditado por estas causas, se acogió al principio de especialidad, no renunció a ella, y en base a las garantías que le asiste a él, y en base al respeto a los derechos humanos, él no puede ser investigado ni juzgado por ninguna causa distinta a la que Panamá extraditó. Pregúntese usted, ¿por qué en el caso de Ricardo Martinelli? Si la Cancillería no quiere aceptar... La Cancillería no quiere terminar de aceptar que él tiene y está amparado un principio de especialidad, pero sobre todo no ha tenido el valor de decirle al Departamento de Estado que esos documentos arbitrarios que en su momento emitió el señor Thomas Heinemann, que para mí es un claro y declarado enemigo de Ricardo Martinelli Berrocal, emite documentaciones donde él supuestamente, cruzadas con la procuradora, pretende él, porque es una opinión personal de él, de Thomas Heinemann, desconocer el principio de especialidad. Y en medio de todo este debate que existe en la actualidad, donde hemos demostrado que no es posible hacerlo, Sí. se da esta situación. Sí, Esto no es casual, el principio doctor. de especialidad está dentro de un tratado internacional. Esto que está sucediendo con Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares no se puede ver alejado De la política. de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo, pues un golpe que le están dando al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Y en este caso, yo siempre lo he señalado, las autoridades americanas están metidas de lleno en lo que está pasando aquí en Panamá. Y en este caso, pues es evidente que hay intereses extraprocesales a lo que está sucediendo. Sí. ¿Qué debe pasar hoy? Mira, entendemos de que se debe dar una audiencia Sí. donde se debe discutir todo lo que sucedió ayer. Nosotros creemos que frente al despacho del Tribunal Judicial que debe analizar la situación de ellos, no debe haber la menor duda de que se violaron no solo garantías fundamentales, sino que se violaron garantías que están insertas en tratados internacionales y sobre todo en el país sede, porque es que no fue en cualquier país. Y usted lo conoce, ingeniero Blandón, en el país sede del Parlacén, las garantías e inmunidades de los diputados de esta corporación son mucho mayor que en cualquier otro país, incluso que en Panamá. Bueno, debemos recordar también que el Parlacén es el producto de un acuerdo internacional en la región centroamericana. El Parlacén es el acuerdo político de toda una serie de acuerdos que llevó a la paz y que está avalado por un número plural de países del mundo, entre ellos los Estados Unidos. Y gusta a quien le guste,
Porque dirán, no, pero es que, porque ya ayer salían los adversarios, no, lo que pasa es que, ¿por qué fueron al...? Mire, eso no importa, el lugar donde ellos estaban en Guatemala, estaban en el país sede del Parlacén, donde de conformidad a los instrumentos que rigen para esa organización y los instrumentos también alternos como la Convención de Viena sobre los derechos diplomáticos, ellos tenían garantías, tenían inmunidades que no podían ser inobservadas. Pero como aquí, insisto, la operación fue realizada por parte de las unidades policiales, porque esto fue realizado por las unidades policiales, quienes todavía hasta las 5 de la tarde no le habían permitido ni a ellos ni a sus abogados conocer las razones de su detención. Esto se vino a conocer el ingeniero Blandón y Fernando, creo que pasada las 6:30, 7 de la noche. Que en la noche fue que llegó ese documento. O sea, ellos estaban detenidos desde tempranas horas, incluso creo que antes del mediodía, y todavía ellos no conocían las razones. Entonces, en cualquier país serio, un juez no puede avalar lo que sucedió el día de ayer. Y menos, insisto, con un parlamentario del país sede, de la organización del país sede, porque yo creo que sería enviar un precedente nefasto para todas aquellas personas que en su momento puedan ser objeto, insisto, de situaciones similares, porque estas situaciones que se están dando no están alejadas de la política. Y como usted sabe, como analista político, pues siempre, producto de cambios de gobierno, van a existir situaciones como esta. Y yo no estoy diciendo que no venga al país a rendir cuentas dentro de la investigación, es que ellos ya lo hicieron, y ellos manifestaron en los tribunales, están las consignaciones de las fianzas, donde demuestran que ambos se disponían a venir a Panamá. Entonces, ¿por qué en el momento en que ellos iban a venir a su país a rendir cuentas, ahora, en medio de esta situación, se arma esto que se ve que fue armado a la ligera? Porque creo incluso que la documentación tiene fecha, si mi memoria no me es infiel, del 26 de julio. Sí. Bueno, es que nosotros no podemos vivir en ninguna sociedad en la que la ley se la pase por encima, porque no me cae bien Martinelli, o porque no me cae bien los Estados Unidos, o porque no me cae bien Panamá. Nosotros somos, mírenlo, este ejemplo. Nosotros somos signatarios del Tratado de Neutralidad, que ha sido respaldado por un número plural de naciones del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que por nuestro país puede pasar cualquier barco. Nosotros no tenemos ninguna... Imagínate que mañana nos dé la gana a nosotros parar el barco tal, pues. ¿Qué clase? Nosotros no pudimos en un mundo de caos. En el mundo de caos no impera la ley del más fuerte y nosotros somos los más débiles. Por eso que nosotros debemos estar apegados al derecho. Bueno, suerte a los hermanos hoy en Guatemala y ojalá que impere la ley, que es lo que todos estamos aspirando. No pedimos más nada. Así es. Luis Eduardo Camacho González, abogado.